Amigos, tenemos un inmenso gusto el día de hoy y creemos importantísimo llevar adelante esta entrevista. Es con Daniel Adler. Él es un experto en temas de seguridad, en operaciones antiterrorismo, de antiterrorismo urbano, en operaciones asimétricas. Es un ex capitán del gobierno de Israel y manejó el plan de seguridad o desarrolló el plan de seguridad en Ecuador, donde vivió 9 años. Así que hablar de Daniel Arler en Ecuador es hablar de seguridad y de prácticamente un ecuatoriano más después de haber estado tantos años acá. No sabemos si sembró raíces, pero en todo caso vivió en el Ecuador. Y el gusto de invitarlo el día de hoy es porque existe una pregunta recurrente en la gente y es si estamos haciendo bien las cosas en seguridad. Siempre desde el ángulo propositivo, entender qué hace falta enmendar, si todo está perfecto, qué más se necesita para llevar adelante un proyecto completamente eficiente que siembre en la gente la sensación efectivamente de seguridad. Hace tiempo atrás yo decía, Daniel y Guillermo, a quienes saludo especialmente, que en Colombia hubo un plan a través del cual ciertas localidades se les daba un resguardo especial permitiendo que la gente se traslade de un lado a otro. Hoy eso no existe. Es decir, creo que a nadie se le ocurre en la noche salir sin esa percepción de inseguridad. Creo que el gobierno hace lo suyo, creo que hace una gran tarea, pero la pregunta hoy a Daniel Arler es justamente si es suficiente o si hay algo que corregir, siempre desde el lado propositivo. Esto no se trata de una crítica destructiva, sino una crítica constructiva a partir de un técnico que conoce el tema. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Guayaquil, que es tu tierra también, desde el Ecuador, y te preguntamos directamente, ¿qué hace falta por hacer? Todo está bien hecho, se necesita corregir algo. Ilústranos. Bueno, estimado Mario, Guillermo, gracias por la oportunidad. Pero quiero decir enfáticamente que la inseguridad en el Ecuador no es una sensación o una percepción, es uno de los peores flagelos que está sufriendo la ciudadanía. La situación es dramática. Esto tiene un común denominador o un foco originador que fue el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y lo digo, me hago cargo de mis palabras, ¿eh? Es algo que yo mismo afirmo y lo tengo comprobado. En el año 2007, cuando el Ecuador empieza, los poderes del Estado del Ecuador empiezan a ser infiltrados justamente por el narcotráfico, eso a causa de que el presidente Correa permitió la ciudadanía universal, abrió la puerta al terror, al Frente 48 de la FARC, a las Águilas Negras, a los rastrojos, a los surabeños, dándole cédula de identidad, permitiendo la tabla de drogas, entre otras muchas estrategias, llamemos, ¿no? Que trajeron realmente el caos al Ecuador. Se ramificó el terror dentro de los poderes del Estado, dentro de la justicia, dentro de las fuerzas del orden, dentro de la asamblea, y eso es lo que estamos padeciendo hoy. Después de 10 años y 4 meses del gobierno de Correa, vino el gobierno de Lenin, un gobierno también corrupto, débil. Luego tuvimos el gobierno de Lasso, en donde hubieron buenas intenciones, pero no estaba la fuerza, no pudo, no supo, no quiso la lucha contra la criminalidad. Y como decimos en Argentina, la papa caliente la cogió Daniel Noboa, que en mi forma de ver fue un acto bastante heroico, cuando en la muerte cruzada pudo agarrar el mando del país sabiendo que venía una tasa de homicidio de 51 cada 100.000 habitantes y sabiendo todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, porque la inercia de frenar la criminalidad extrema, recordemos que el Ecuador hoy tiene 48 organizaciones narcoterroristas, de las cuales dependen 75.000 personas, es decir, tenemos de los 24 grupos criminales que teníamos hace un par de años, ya hay 48, o sea, se duplicaron. Que hay un divorcio cada vez más marcado entre la ciudadanía, la policía y la justicia. El contrato social está de alguna forma destruido.
¿Por qué? Por falta de confianza. Justamente el ciudadano, el 80% de las víctimas, eso nosotros en criminalística le llamamos cifras negras de la inseguridad. El 80% de las víctimas opta por no denunciar. Solamente denuncia ese 20% que son delitos de reposición, que lo paga el seguro. Y de ese porcentaje mínimo que se denuncia, y tal vez Mario, tú lo sabes mejor que yo, que eres abogado, el 97% de los casos queda impune, producto de, para ser diplomático, llamémoslo negligencia, no complicidad, ¿no? Negligencia por parte de la justicia. Entonces el ciudadano muchas veces, antes de denunciar, y realmente se muerde los labios y se calla. Y eso es lo que permite que cada vez avance más la criminalidad en todo el territorio de las 24 provincias del Ecuador. Te hago una pregunta, Daniel, antes de cederle el paso a, a Guillermo. Guillermo. De la información que yo tengo, el plan de seguridad que tú desarrollaste, te voy a hair dos preguntas y Guillermo, quiero que haga sus indagaciones, pero hay dos cosas que me mueven muchísimo a preguntarte. La una, tú hiciste una reducción a 3,5 homicidios durante el desarrollo de tu plan. O sea, tú Sí, respondes históricamente por eso. Si yo te digo las siguientes cifras, ¿a qué te suena? Aclaro que son cifras de la inteligencia artificial, que pueden no ser tan inteligentes, pero que están ahí. Según esta información, los números son los siguientes. En el año 23, los homicidios estaban en alrededor de 8.004. En el año 24, 7.033. ¿No es verdad? En el año 25 hubo un incremento de ocho mil ochocientos 9.200. siete a 9.216, pero en el 26, estamos hablando ya del primer semestre, se han reducido a 2.778 los homicidios hasta mayo el corte posible, ¿ok? Referencia general, ¿no es verdad? Esto daría cuenta de que el plan del gobierno, según estas cifras de inteligencia artificial, habría una reducción importante y podría 28%. claro, y podría pensarse que esto da cuenta de que efectivamente se ha reducido. Esas cifras que la inteligencia artificial lanza, que son completamente desapasionadas en lo político y en lo personal, ¿las compartes? ¿Hay alguna relación no exacta? Eh, No, las cifras son las que marca el Estado, es correcto. Pero la medición es, si no me equivoco, hasta mayo de este año. Hasta mayo, correcto. Hasta mayo. Lo que no estamos viendo es que hay una tasa, un porcentaje de desapariciones, es decir, Mm. personas que no están siendo encontradas, de 2.500 hasta ahora. 2.500, de cuales 1.400 son menores de edad. Eso es algo a tener muy en cuenta. Hay casos en donde esos desaparecidos vuelven y no son notificados esa vuelta a la policía. Por eso puede que la estadística no sea muy clara, pero definitivamente lo que pasa en materia de seguridad sigue siendo dramático, a pesar de que tenemos al comandante en jefe que realmente es quien va a enderezar el país. O sea, si tú me preguntas si apruebo la gestión del presidente, definitivamente la apruebo. Y estoy en contra absolutamente del correísmo de toda esa corrupción que originó la inseguridad. Pero a pesar de estar a favor del presidente de la República, que lo considero una persona valiente y decidida, enfocada en esta lucha, la problemática, la problemática sigue siendo extrema, dramática, y no se está ganando la batalla a la inseguridad. Toda esta temática que se hace de estado de excepción o guerra interna o estas intervenciones parciales o totales en distintos sectores no está dando el resultado. De hecho, cuando las constituciones en todos los países están bastante bien hechas, ¿verdad? Cuando uno toca algún artículo específico, creo que es el artículo 2 en el Ecuador, que permite la guerra interna, cuando uno toca este artículo tiene que saber que es esporádico y momentáneo, que es un efecto disuasivo preventivo que debería poner el freno de mano a la inseguridad. Y eso se hace por una, máximo 2 semanas.
Si lo prolongamos a 6 meses, un año, 2 años, el efecto disuasivo se pierde y entra lo que llamamos modalidad de rutina. Entonces ahí es donde otra vez aparece la complicidad, la connivencia, y bueno, esto más que frenar la inseguridad, lo que frena es la economía, que a su vez es un círculo inverso. Al frenar la economía también acelera también los niveles de criminalidad. Yo pienso que al plan Fénix tal vez le falta, lo digo con muchísima humildad, ¿no? Pero tal vez le faltan unas gotas de picardía, de astucia, de malicia, ¿por qué no? De creatividad, de utilizar los recursos que ya existen en el Ecuador, como es la misma gente, los vecinos. Empezar a crear planes de contrainteligencia civil, agentes civiles, vecinos comprometidos, porque ¿quién conoce mejor el barrio, la calle que el propio vecino? Si pudiese, el Estado pudiese receptar denuncias anónimas de vecinos comprometidos, de una red de colaboradores, Ujú, es más, vecinos entrenados, capacitados en técnicas de lenguaje no verbal criminal, en psicología de la ropa, en detectar realmente con un golpe de vista quién es el malevo, quién no, y que la policía también tenga la posibilidad de realizar allanamientos cuando hay flagrancia, cuando hay un delito en proceso, ujú. sin orden judicial. Tal vez no estés de acuerdo, Mario, con eso, pero No, sin orden judicial y con orden policial. te- Tendríamos, tendríamos una maravilla de resultado. Ahí tendríamos que empezar otro tema, que son las cárceles privadas, porque tenemos 75.000 personas. Mira, el año pasado se capturaron en distintos operativos 75.000 personas, de las cuales se liberaron 69.000. Es decir, el problema claramente no está en la policía, está en la justicia, que tiene un montón de tipos de escarcelación distintas, que es muy permeable y muy amiga de la criminalidad, para ser diplomático, ¿eh? Para no decir complicidad. De hecho, lo estoy diciendo, pero bueno. a ver, Daniel, yo antes de pasarle te decía a Guillermo, te hago una segunda pregunta. Según una investigación que he hecho, Daniel Adler no es un apostador, no es un ludópata. Sin embargo, se jugó una carta muy brava, muy berraca, dicen en Colombia. En Colombia. Hay otros términos que lo vamos a excluir porque después nos van a señalar mal. Eh, y le Igual dijiste, nos van a señalar mal. bueno, y le dijiste al Estado del Ecuador, oiga, yo le pongo $1 millón, elaboro un plan, un macro plan en 90 días y le doy resultados. Si no funciona, pierdo mi $1 millón. Pero si Así funciona, es. sigo adelante. Si no eres apostador, si no eres ludópata, salvo que tengas un gran mapeo de la situación, ¿cómo te atreves a decir, y te lo digo con todo aprecio, hacer una apuesta tan berraca como esa, con la multiplicidad de factores que afectan el problema delictivo en el Ecuador? Bueno, es muy buena pregunta, Mario. Muy buena pregunta que en tantos años no me la han hecho en ese formato. Y la respuesta es muy clara. Si yo no estuviese absolutamente convencido que en 90 días eliminamos el problema de la inseguridad y lo eliminamos de raíz, es más, me sobra una semana para irme a Galápagos, que no conozco todo menos Galápagos, si no estaría Te está absolutamente saliendo lo seguro. argentino, ¿ah? Te está saliendo lo argentino en ese último tramo. Si no, no estaría, pero lo digo con humildad, ¿eh? Sí, No, sí, no, sí, no, no, está con bien. humildad, porque sé cuál es el recurso humano ecuatoriano, por eso sé que eliminamos eliminamos la amenaza, ¿no? Que no se malinterprete, siempre a derecho y bajo la Constitución, pero eliminamos el problema de la inseguridad en menos de 90 días. No hubiese hecho esa afirmación. Y para que se me tome en cuenta, para que no piensen que es alguien que busca un titular, algo por el estilo, a mí el Ecuador me dio todo. Yo llegué cuando tenía, creo que 26 años, tengo 51 ahora. Y es una forma de devolverle el favor. Incluso se lo dije al presidente de la República, se lo mandé por WhatsApp, se lo dije en varias ocasiones. Yo no voy a cobrar por ese plan, no voy a cobrar, pero pongo, no sé, en el banco que me digan o en el lugar institucional donde me digan, en caución, $1 millón. Y si no llego a la tasa de homicidio a 3,5 por cada 100.000 habitantes, ese $1 millón que quede para donaciones, para contribuciones.
solamente con los recursos existentes, no quiero decir los números, ¿no? Pero con la cantidad de policías que tenemos, con la cantidad de reservistas que tenemos, con las Fuerzas Armadas que tenemos, tal vez me animaría a policializar el 10% de las Fuerzas Armadas solo por 3 meses, pero crear una nueva unidad, un SWAT nacional, empezar con técnicas de contrainterrogatorio, modificar un poquito también el tema de cómo interrogamos a un sospechoso, utilizar el polígrafo, evaluaciones grafológicas, crear un buen plan cuadrante, que entender con claridad y precisión que nuestra principal frontera hoy no es ni Colombia ni Perú, que nuestras fronteras son los puertos ecuatorianos y que no son 4 puertos. Tenemos 70 terminales portuarias. Es por ahí que sale el 70% de la droga que se produce en todo el planeta Tierra. Nos está utilizando a nosotros, al Ecuador, como una plataforma de salida de la cocaína para todo el planeta, para todo el planeta. Y eso se puede revertir, pero no solamente por la frontera sur de Colombia, sino que en las terminales portuarias privadas del Ecuador. Recordemos, no son 4 o 5 puertos, son 70 los puertos que tenemos en el Ecuador. Y hay formas satelitales muy, muy simples de poder solucionar esa temática. Hay una serie también de estrategias de agentes infiltrados. Yo he trabajado muchísimo con esa temática. El recurso humano está. Falta tal vez Bueno, un poquito más de decisión política para llevarlo a cabo. y mira, ya le doy porque después me criticará don Guillermo que me estoy queriendo solamente preguntar. Lo que pasa es que son tantas cosas que surgen. Si mañana a ti te entregara $1 millón, la empresa privada, pensando un poco en voz alta, eh, el hecho que el gobierno puede tener sus limitaciones, mañana alguien puede decir que el gobierno no puede entrar en esta suerte de apuesta, mañana la Contraloría caerá sobre eso. Pero si mañana un grupo de empresarios buenos, de empresarios serios, de empresarios que quieren al país, dicen, vea, aquí está $1 millón. No, pero yo no necesito el dinero, ¿eh? No, Yo, yo sé, yo lo pongo en caución, en no, caución. no, No, yo no, sé, yo no quiero un centavo. no, pero es que yo te lo pongo a la inversa. Si mañana Ah, alguien te diera un dinero, y me refiero a las ciudades grandes, Guayaquil, Quito, hay empresarios que pueden hacer un esfuerzo. ¿Qué podrías hacer? Porque mira, en Guayaquil el tema es muy delicado. O sea, yo creo que sería absurdo sostener que la gente se mueve con tranquilidad. Yo creo que este tema que decía de Colombia, creo que se llamaba rutas seguras. Por ejemplo, tú conoces Guayaquil, para irte a la playa te demoras 1 hora, 1 hora y media. Entonces tú dirías, bueno, ok, para ir Guayaquil Salinas vamos a poner diferentes sitios con los cuales el que transcurra en esa vía durante este horario aseguramos que no va a pasar nada. Entonces moverías el turismo. Pero un turismo que no se mueve sino durante las épocas de feriado, porque no lo hace antes, porque no se siente seguro, pregunto yo, si a ti alguien te pagase un recurso, no digamos el millón, el valor que sea, tú podrías preparar un plan para Guayaquil, por ejemplo, un plan de seguridad para Guayaquil que le transfiera al guayaquileño la calma y la tranquilidad de que puede salir con calma, con tranquilidad, digamos, valga la redundancia, a ciertas horas de la noche, cosa que ya no ocurre, ¿no? Mario, lo hago gratis. No quiero cobrar un centavo. Yo, gracias a Dios, a mí Ecuador me dio todo. Dale, Me pagaron mis clientes privados, me pagaron durante 9 años. Es algo que quiero colaborar. está bien. No, realmente el dinero hay que sacarlo de la ecuación. Con lo que hay, con el recurso que hay, se pueden hacer maravillas. El tema es que hay que ponerle astucia, picardía. ¿Por qué? Porque el mundo criminal no tiene la burocracia que tiene un Estado, que hay que pedir permiso al poder al procurador, al otro, que pasa por tal vez un organismo que no está funcionando tan bien o que tiene cierta porosidad a la hora de acceder a información. Yo solo necesito que me den el ok. Es más, hoy el ministro del Interior es John Reinberg, humildemente un asesor del más bajo rango. Yo me sumo al equipo de John, le digo, bueno, tengo 6 puntos, John, para hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este dura 2 semanas, este 2 semanas y media, este tres, y ahí completamos los 58 días que necesitamos para la fase 1, 2 y 3. Bueno, ¿Vamos o no vamos? como dirán en Argentina, sos grande si logras hacer eso. Guillermo, por favor, ahí lo tiene a don Daniel Adler. Daniel, yo te voy a poner la reflexión un poco más en lo general.
intentando pensar cómo garantizar que el Estado mantenga un paso adelante en la prevención y en la neutralización de los grupos de delincuencia organizada. Y ese paso adelante la pregunta podría venir es por las tecnologías de nueva generación, análisis predictivo, inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Eh, ¿Cómo tú crees que se podrían incorporar al Plan Fénix esto de las tecnologías de nueva generación? Mira, Guillermo, la parte de la tecnología para mí está sobredimensionada. Para mí el factor humano es lo más importante. Hay un montón de tecnologías y software de penetración en celulares, pero la realidad que si hacemos un buen plan de capacitación vecinal, en donde cada vecino sepa que su palabra vale, que envía un WhatsApp a un número telefónico 100% seguro y 100% anónimo y da su denuncia, y en esa misma hora sale un allanamiento y se va a la casa del denunciado y de repente se ve que hay libretas con anotaciones, que hay armas, que hay droga y se procede a una captura, y esa captura nos permite que el Estado tenga 360 horas o 15 días para interrogatorio y contrainterrogatorio, pienso que es mejor que cualquier tecnología. Hay un montón de software de todas formas que analizan redes sociales y demás, pero la realidad que casi sentiría que es una excusa cuando me hablan de tecnología. Mira, son pocos los criminales, 75.000 criminales en 48 organizaciones narcoterroristas es muy pequeño en comparación de toda la fuerza y todo el músculo bélico que tiene un Estado, en este caso el Estado ecuatoriano. Son 172.000 oficiales de la FAE, 45.000 policías, un montón de reservistas también, y 18.400.000 ecuatorianos que dicen basta, no quiero que me extorsionen más. El 80% del territorio ecuatoriano está sumergido con la vacuna, impuesto revolucionario o la extorsión. La gente está cansada. Está tan cansada que está un poquito adormecida, está acostumbrada ya a que la criminalidad golpee y que no haya una contraparte, que la justicia no se ajusta, que la policía tenga unas cuantas falencias también. Entonces, yo propongo hacer lo que se llama un cambio de página. Decir, bueno, hoy empieza fase 2 del Plan Fénix. ¿Qué se va a hacer? Esta semana comienza esta estrategia. Empezamos a capacitar ciudadanía para que denuncie de forma anónima. La semana que viene le hacemos un plan especial de detección de sospechosos. La otra semana un plan cuadrante. La otra semana una organización de civil de la policía que pueda infiltrarse dentro de los sectores. El plan se tendría que llamar 90-10. En el 10% del territorio ecuatoriano está el 90% de la criminalidad, y es ahí donde se necesita infiltración. En definitiva, el drama de la inseguridad no es tan, lo digo con mucho respeto, pero no es tan complejo. Es algo que es blanco o negro. O sea, es muy visible. Es muy visible quién es el dealer, quién es el narcotraficante, quién es el sicario. Mire, ustedes ahora me están llamando desde Guayaquil. En la entrada a la 8, en la Valerio Estacio, en el Monte Sinaí, en lugares específicos, nosotros receptamos un montón de fotografías en donde se está haciendo motocicletas, hacen ejercicios para sicariato. Nos llega por una página de denuncias anónimas que se llama LAC, Laboratorio de Análisis Criminal. Sí, la página es lac-mediox.com. Tenemos más o menos unas 500 denuncias por semana de Ecuador, de todo el territorio ecuatoriano. Pero si la justicia, si las fuerzas especiales, si las fuerzas armadas, si la policía darían pie, darían lugar a estas denuncias y podrían infiltrarse, o podrían con un dron empezar a visualizar o hacer una emboscada y empezar a capturar, y una vez que se captura, hacerlos hablar, porque lo importante es eso. ¿Qué político le libera la zona para que ellos puedan hacer lo que hacen sin que tengan consecuencias? O como hacen los choneros o los lobos. ¿Cómo puede ser que hay pasos en donde cobran $2, $3, $4 por día cualquier
taxi amigo, cualquier persona que pasa por ahí, y esa gente todavía está viva y todavía está suelta. O sea, no es tan complejo eliminar el cáncer del Ecuador, pero se necesita decisión, se necesita hacer lo que hay que hacer. Siempre, por supuesto, a derecho, como marca la ley, pero con rigurosidad. Saber que el Estado ecuatoriano tiene que tener dos manos. La mano derecha, la que garantiza libertad y seguridad. Y la mano izquierda, que brinde oportunidades, que haya planes de inclusión comercial, de emprendedurismo, de creación de marca personal, que haya más talleres de artes y oficios, que le permita a todos los miles, cientos de miles de jóvenes tener también oportunidades de qué hacer si no meterse en la narcocultura, en el narcotráfico que está tan fuerte en el Ecuador. Pero para cerrar mi respuesta, Guillermo, definitivamente esta batalla se puede ganar y se puede ganar rápido, porque los buenos somos más. Y el Estado es mucho más fuerte, pero mucho más fuerte que cualquiera de estas banditas narcoterroristas. Son solamente 75.000 manzanas podridas en 18.400.000. Lo eliminamos, a esto lo removemos. Daniel, ahí hay un elemento, hay dos elementos, pero voy por el primero. Eh, eh, este tema de la corrupción policial y la corrupción no solamente policial, también en Claro, las Fuerzas Armadas, en todos los ¿cómo lo poderes del enfrentarías? Estado. En los poderes del Estado. ¿Cómo lo enfrentarías? Bueno, yo lo que haría es un poco polémica mi medida, pero definitivamente, porque está muy bueno lo que dice Guillermo, y es importante recalcar que la corrupción es la que origina la inseguridad y no al revés. La corrupción es la que permite la permeabilidad, porque recordemos que el narcotráfico corrompe lo que toca, y toca mucho, y hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Y lo que estamos viendo desde hace varios años en el Ecuador es la creciente violencia. Yo lo que haría con esa temática, y está dentro del macroplan de seguridad, es un departamento que se llama control de calidad, algo así como un departamento de asuntos internos, pero para los funcionarios políticos, judiciales y policiales. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. ¿Cómo sería ese departamento? Bueno, obviamente no sería hecho por políticos, ni por policías, ni por jueces. Sería hecho por los 10, 12, 15, 20 civiles más reconocidos del Ecuador. Tendría que hacer algún tipo de verificación, pero rectores de colegios, periodistas reconocidos con trayectoria, gente que tenga una neutralidad, vamos a decir, política, y que al azar, es decir, esporádicamente, cualquier juez, incluso cualquier fiscal, incluso cualquier legislador, cualquier político, pueda someterse a un control de calidad. ¿Qué es un control de calidad? Responderle 5, 6, 7 preguntas al polígrafo detector de mentiras y a un examen grafológico. Recordemos que el polígrafo, bien manejado, por supuesto, ¿no? por elementos corruptos, el polígrafo tiene un 99,7% de exactitud. Y la evaluación grafológica, o sea, cómo uno escribe, con 6 renglones basta para tener casi un 100% de exactitud. Y las preguntas serían, usted, en este tiempo político, ¿robó al Estado? Responda con sí o con no. En este tiempo, usted, en este tiempo que está en el Estado, ¿tuvo complicidad con alguna organización criminal? Responda sí o no. Y que las penas para políticos, para personal que trabaja en el Estado, sea doble. En vez de lo que recibe, si un civil por peculado recibe 10 años, bueno, que un político reciba 20. Y hacer tabula rasa, es decir, al momento que se implementa el plan, en ese momento empieza a regir esa nueva estrategia. Lo pasado, pisado, pero lo importante es de acá en adelante, porque si no, esto no va a arrancar nunca más. Y un elemento más, y con eso concluyo. Eh, eh, Tú lo decías, y creo que aquí en el Ecuador hay consenso alrededor de eso, que es la articulación de este plan de seguridad con lo social, con lo educativo. Y la ausencia de eso ha dado pie a muchas críticas. Uno de los elementos que
que permanentemente esté en las noticias aquí, que seguramente tú lo has evaluado, es que estas organizaciones reclutan a Ujú. jóvenes, niños. Muchos de ellos deberían estar en los colegios y de hecho los sacan del colegio y los meten y los reclutan en las organizaciones. Y son los sicarios. Son los sicarios por $500, $1.500, $2.000 van y matan. 50, Sí, 50 dólares. Por sí. $50, $60. Bueno, yo no, hasta ahora no hemos visto junto a Reinberg, nunca se le ha visto a la ministra de Educación. Nunca hemos visto una evaluación que nos diga, a ver, en Durán, que es el sitio donde más se hace noticia roja, de crónica roja. A ver, ¿cuántas son las escuelas? Estas escuelas tienen tantas familias desestructuradas. De aquí han sido arrancados tantos y tantos chicos para las agrupaciones criminales. ¿Cuál es la reforma que se está haciendo educativa ahí? Eso nunca hemos visto una ministra de Educación metida ahí, como nunca no hemos visto a Render con la ministra de Educación, como nunca lo hemos visto con el ministro de Salud. Pues, ¿y por qué te digo el ministro de Salud? Porque en esos barrios que son territorios de las organizaciones criminales, los médicos privados son médicos de la GDO. Son afiliados, llevan a sus heridos, llevan a sus familiares y esos profesionales privados que están fuera del Ministerio de Salud son una especie de red ahí en esos territorios a favor de la GDO. Pero claro, Es eso. son territorios abandonados por el Ministerio de Salud, son territorios abandonados por el Ministerio de Educación. Aquí nosotros tenemos incluso hasta una Secretaría de Cultos, no digo de Mira, cultos, sino sí, 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 disculpa, de las sí. religiones, ¿verdad? Pero debería Mira, estar el pastor, debería estar el cura, debería te estar respondo. modificando las reglas. Dime. Mira, Guillermo, lo has dado en algo neutral, absolutamente importante lo que acabas de... Ojalá este corte después la radio lo repita, pero lo que acabas de decir es fundamental. De hecho, no hay un buen plan de seguridad si es que no hay un mejor plan de inclusión con progreso. Tú hablabas de las escuelas ecuatorianas. En Ecuador hay aproximadamente 16.300 colegios y escuelas, de los cuales el 80% está detonado. Eh, Paredes que se caen a pedazos, techos que cuando llueve, los alumnos tienen que salir afuera para mojarse menos. Bueno, esa es la realidad educativa del Ecuador y como dicen, realmente hay que hacerme la culpa. Si la ministra no funciona, bueno, realmente hay que cambiar esa figura porque la educación es la llave. La educación es fundamental. La educación es lo que nos va a permitir no solamente bajar la inseguridad, lo que nos va a permitir también abrir la economía, volver a bajar los impuestos, volver a bajar el IVA, reducir el déficit fiscal. La educación es la llave. Recordemos que el Ecuador tiene la tasa de emprendedores más alta de todo Sur, Centroamérica y el Caribe. 29,6% de la población ecuatoriana es emprendedora. Eso no pasa en ningún país de los 33 países del bloque. Lastimosamente, el 90% de todos esos emprendedores muere antes de llegar a los 6 meses de funcionamiento de su pyme, de su empresa. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento del Estado. No hay crédito para las pymes, no hay materias en los colegios, especificaciones, cuadrillas escolares en donde se le enseña a los niños qué es un objetivo, qué es una meta, cómo se hace un plan, cómo se detecta el talento oculto, cómo se crea un modelo de negocios, cómo se crea una marca personal, qué es un activo, qué es un pasivo, cómo se maneja el miedo, qué es el fracaso y cómo se supera. Hay un montón de estrategias que deberían enseñarse en los colegios. Eso alejaría a muchísima gente de la criminalidad y tendríamos un país mucho más próspero. Yo realmente creo que el área de educación debería estar unida incluso a la de seguridad. Es algo que la inclusión comercial y la seguridad ciudadana deberían ir de la mano. Pero bueno, ahí claramente tenemos un análisis de algo que está fallando y es muy visible, Guillermo, y es algo que muy bien tú lo has notado.
Y no te digo nada más, y Mario, por favor, quítame el micrófono. Yo tengo hasta sospechas de que algunos centros de enseñanza superior tienen vínculos con GDO. Y Ahí ojalá. nomás, Guillermo, que después nos van a clausurar con ese bombazo que usted lanza. Mira, yo creo que lo importante, Daniel, es primero agradecerte por la apertura, por la franqueza, por lo directo con lo que has hablado. Yo creo que eso distingue la calidad de técnico que eres. Lo segundo, me quedo mucho con la opinión complementaria que has dado, no solamente en lo técnico, sino justamente en este proceso, si tú quieres, de inclusión. O sea, aquí hay una amalgama de cosas que tienen que darse, que no es solamente la seguridad o digamos la fuerza que la gente cree que esto es cuestión de salir y darle golpe a uno. Hay gente que inclusive habla desaforadamente hasta de muerte y todo. Aquí el punto, lo importante para mí, insisto, es el hecho de hacer un plan que efectivamente se complemente y que definitivamente va a tener que ver con temas de seguridad vinculada con salud y también con educación. Por ahora, mi querido Daniel, te agradecemos. Lamentablemente aquí podemos quedarnos de conversa larga, como dicen, pero más bien nos reservamos para más adelante dialogar. Estaremos conversando por interno y definitivamente te agradecemos, insisto, por la claridad, por la franqueza, por lo directo, por lo diáfano, como has hablado. Lo has hablado de una manera que creo que quienes vean esta entrevista la van a apreciar en su integralidad. Así que mil gracias. No, más bien, Mario, Guillermo, gracias a ustedes por la valentía de tocar estos temas al aire y bueno, por supuesto, cuenten con un servidor siempre que se pueda aportar con un granito de arena, con humildad y con toda la garra y las ganas que Ecuador vuelva a ser realmente la perla del Pacífico, La un isla de país de paz. paz y un país de prosperidad, que hoy está muy lejos de eso. Gracias, Daniel.